Bien, señores, el próximo sábado tenemos un operativo médico en Salud Siglo XXI en la avenida Las Palmas de Herrera, pero antes de conversar con nuestros invitados, quisiéramos invitar al alcalde de Santo Domingo Oeste. No sabemos qué pasó con el amigo Peña, pero lo que está ocurriendo en el tramo desde la entrada de la Luperón hasta la Isabel Aguiar es sencillamente que el mercado de la Duarte es un caos. Se ha mudado para ese tramo. Entonces invitamos a toda la población a que visiten, no vayan al mercado de la Duarte ni al de... que vayan ahí, porque eso es un desastre. Y ya no hay ningún control ni de Ahmed, ni del alcalde, ni de... Él tuvo la valentía en el día pasado de hacer que unos chinos destruyeran un parqueo irregular, pero no sabemos qué está persiguiendo. Si él cree que esas son votos, le queremos dar la información de que los otros votos son más, porque él anda detrás de sus votos siempre. En lo de ahí es imposible ya manejarse desde la Luperón hasta la Isabel Aguiar. Y esa es la entrada del municipio, porque la otra era la Torre de Eiffel y se la quitaron. Así que a Peña parece que o se murió o está de vacaciones, porque eso es un desastre total. Bien, señores, tenemos a la licenciada, a la doctora Josefa Vizcaíno, médico familiar de Siglo XXI, y a la licenciada Mariel Zimmerman. Mariel, psicóloga. ¿Para qué sirven los psicólogos, Mariel? Para muchas cosas. Dice, buenos días, doctora. Buenos días. Bien. Doctora, vamos a decir primero cuándo es el operativo. Vamos a superar a los psiquiatras de 50 a 1 en este país. La mayoría de las estudiantes... En cantidad, doctor. En cantidad y en calidad también. Tenemos muy buenos psicólogos. La mayoría mujeres, todas muy buenas también. Mira, quiero saludar a un sobreviviente de las huestes del Salvador Begotier, el doctor Fernando Díaz Espinal. Fernandito, que te ve cada día por la mañana. Tuve la oportunidad de saludar anoche. Está muy bien. Y para él un saludo y agradecimiento. ¿Está allá o aquí? No, está aquí, vive aquí. Bien, señores, ¿el operativo cuándo es? Este sábado 4 de agosto, desde las 8 de la mañana a 3 de la tarde, estaremos ofreciendo un servicio totalmente gratuito. No hay que tener seguro. No, Defíneme operativo. Mira, nosotros, la generación de nosotros, vivió los llamados operativos políticos. Entonces, los que tienen dolor de cabeza aquí y le daban Tylenol, los que tienen diarrea ya, y le daban medicamentos que venían a usar cuando los medicamentos estaban vencidos. Ya eso no es así. No. Tú vas a caer cada persona y lo vas a orientar Exacto. hacia la condición que domina su caso, ¿verdad? Exacto. Prácticamente los medicamentos que vamos a ofrecer son medicamentos que ya el paciente tiene para prescrito. Exactamente. Pacientes crónicos que tienen su medicamento establecido, le vamos a facilitar una parte de los medicamentos que ellos utilizan. Y aquellos que necesitan seguimiento a esa condición. Exactamente. Tú descubriste que este señor tiene una presión de 20/10 y hay que darle seguimiento. No se va a corregir el mismo día, pero tú le das una cita para que vuelva. Exactamente, ese es el objetivo, captar pacientes. Luego que el paciente acude a nuestro centro, se le hace su evaluación y se descubre que el paciente está padeciendo algún trastorno, problema. ¿Se le hace una ficha a cada persona? Claro que sí, se le va a hacer una ficha, se va a anotar teléfono, dónde vive, el historial médico y la próxima cita que puede asistir a nuestro centro para seguir siendo evaluado y seguir su seguimiento. En cuanto a procedimientos que siguen en la consulta, por ejemplo, laboratorios, rayos X, ¿todo eso se coordina con las ARS que ellos pertenecen o automáticamente ustedes lo...? Por ejemplo, como el operativo es sin costo alguno, prácticamente lo que vamos a ofrecer es servicio de consulta. Sí. Exacto, y orientación. Luego esa sería una segunda fase. Luego que el paciente se orienta,
se dice regresa nuevamente, entonces ahí sí, entonces entraría lo que sería el compendio de analíticas y estudios diagnósticos secundarios. ¿Dónde va a ser Esto va a ser en nuestro centro de atención primaria y especialidad de salud siglo XXI, que está ubicado en la calle Duarte Vieja, número 116, en la Plaza Anabel 1. ¿A qué hora el sábado? Va a ser de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La gente no tiene que llegar a las 5 de la mañana, ¿verdad? Claro que no, claro que no. Bien. Y lo más importante, que vamos a ofrecer servicio de medicina familiar, pediatría, ginecología, odontología, oftalmología, psicología clínica, nutrición y ortopedia. Y un chin de obstetricia, ¿verdad? Sí, un poquitito de obstetricia, porque sabemos que las embarazadas, eso es un plato importante, pero muy cuidadoso. Sí. Bien, licenciada, sabemos que una consulta del psicólogo a un... No, se le dice paciente a los psicólogos. Sí. Usuario, paciente. cliente. Sí. ¿Es paciente? Usuario. Pero da vergüenza. ¿Cómo le va a decir cliente, doctor? Pues no le diga cliente, dirá usuario. Usuario. Al paciente. Era paciente antes cuando esperaba pacientemente, ya no, se paran y se van, doctor. Mariel, la consulta merita una conversación que no ubico en una consulta de este tipo, en un operativo de este tipo, un psicólogo. ¿A qué se reduce la psicología en este tipo de operativo médico? Bueno, Déjame decirte que el 80% de la gente que va en ese operativo tienen un problema de base psicológico que no tienen con quién hablarlo en la casa. Problemas de matrimonio, problemas de los hijos, problemas de trabajo, problemas de toda clase, lo maneja el psicólogo, claro. El papel número 1 de la psicología es la prevención y la psicoeducación. Entonces, en el operativo, nosotros, el paciente que llega con una demanda, se le hace un levantamiento clínico, se identifican esos factores o conductas de riesgo, se le crea ahí mismo una psicoeducación breve y si el paciente tiene un caso que amerite otra sesión, entonces ahí mismo se le pauta. En el caso del médico familiar, ¿es la entrada o el paciente va directo a pediatría, ginecología, obstetricia o pasa por medicina familiar primero? Pues digo, en el centro de atención primaria, no en el operativo. No, lo correcto, por ejemplo, como vamos a tener una gran demanda de pacientes o de usuarios que van a asistir al operativo, van a ir directamente a cada especialidad. Los que van para medicina familiar, los que van a psicología, los que van a pediatría, los que van a ginecología y obstetricia. Luego, fuera de ese operativo, lo correcto es, van primero al médico familiar, entonces nosotros delegamos a los diferentes especialistas de acuerdo a la necesidad del usuario. Uno de los elementos más dominantes de la medicina de hoy es que el usuario o el paciente, como tú quieras, sabe, ya no es el oscurantismo de antes, sabe a dónde va, con quién le conviene, quién llega temprano, quién llega tarde, quién no lo trata bien. Oye, ya el paciente es muy discriminativo. Ese médico es muy bueno, pero llega a las 3 de la tarde. Ese médico no es tan bueno, pero está aquí a las 8 de la mañana. Sí, oye, me escucha. Sí, pero un ejercicio profesional de 55 años, de 60 años, con un ejercicio profesional de menos de 10 años, son dos etapas diferentes. El que cambió fue el usuario. Doctor. No, lo que no quiero decir es que le he hablado de paciente porque para el doctor es un paciente y sigue siendo un paciente, y cuando entra no entra un cliente, ni siquiera un usuario, entra un paciente, una persona que necesita asistencia. Ahora, doctor Hanna, en el tiempo, ese famoso médico familiar que veía todo, ¿es atención primaria de hoy o es parte de...? Está renaciendo el médico familiar. Mira, se descuidó por mucho tiempo. En la época de nosotros, el médico era especialista o ultra especialista. Llegó a haber médico especialista en el ojo derecho. Es un relajo. O en la rodilla. Ojo derecho. Y en rodilla izquierda. Sí. Rodilla izquierda. Yo llevé un paciente junto conmigo y me dijo, ¿qué es tu referidor? William Hanna. Me dictó una carta antes de ver la rodilla izquierda del tipo, porque su mente no da en la paroscopía para la rodilla derecha. Pero ya todo eso cambió. El mundo se transformó. El usuario de hoy tiene acceso a estos programas, a la radio, a la televisión, a la prensa escrita, y sabe dónde va. Por eso renace medicina familiar. Hubo un tiempo que solamente en San Pedro de Macorís
había una residencia de medicina familiar, pero ya hay medicina familiar en la mayoría de los hospitales. En el caso de la doctora, por ejemplo, terminó exequatur. Entonces, 4 años de medicina familiar. Pasantía primero. Pasantía y exequatur. Sí. Entonces, después 4 años de medicina familiar en un hospital. Muy bien, sí, porque ella va a atender embarazadas, niños, adultos. Pero eso es lo que hace un médico en Estados Unidos para ser cardiólogo. ¿Y cuál es la diferencia? 4 años. ¿Cuál es la responsabilidad mayor? ¿De un hombre que se ocupa de un órgano que está aquí sentado aquí en el pecho? ¿O del que coge todo mal la familia? Mal el marido, que bebe, que no bebe, que le da golpe o que no le da, los hijos enfermos, la pobreza que anida a esa familia. Oye, de todos los médicos, el familiar, el que te da 4 puntos, el que te ve una fractura y te refiere para un rayo X. Licenciado, doctor, el protocolo, porque existe un bendito protocolo que da cuenta de lo que es rentable. No, que son guías. El tiempo que usted tiene que dedicarle a un paciente o a un psicólogo a un paciente, que ellos le tienen más o menos, le da para atender un paciente cabalmente. No, por ejemplo, ellos establecen o te imponen un número específico de pacientes para un determinado horario. Entonces, prácticamente, si tú te enfocas en eso, vas a atender mucha cantidad, pero con poca calidad. Entonces, eso tiene que borrarse de nuestro sistema, porque cuando un paciente acude a una consulta médica, necesita ser escuchado, necesita que uno tome su tiempo para explorarlo completamente, de la cabeza a los pies, que eso prácticamente se ha ido perdiendo precisamente por la falta de tiempo que que nos han impuesto para ver cada paciente. Pero solamente en los antecedentes familiares y personales usted se puede tomar el tiempo que le da la rentabilidad, exacto, que es entre 15 y 20 minutos por paciente. Es decir, ya el añoñamiento no existe, ¿verdad, licenciada? Bueno, en el caso de psicología es complicado porque nosotros necesitamos un mínimo de 50 minutos, de 50 a 60 minutos. Menos de ahí, en una consulta, difícil. Ya el seguimiento, 45, 40, 50, depende del caso, porque hay pacientes que al finalizar la sesión te dan una información que tú no puedes enviar a esa persona a su casa así. Todo eso lo maneja la programación del médico. El médico tiene su personal, su computadora, le da tiempo determinado a cada uno. Ya eso no es tan difícil, doctor. Si el médico trabajara 8 horas diarias y 40 horas a la semana, cabemos todo. El problema es cuando el médico quiere trabajar 2 horas y viene 2 o 3 días a la semana. Ahí es donde está el problema. Entonces se le acumulan a los pacientes y no puede verlo. Ya. Las 40 horas semanales. Psicología e orientación, entonces, en un operativo. Orientación, identificar factores y conductas de riesgo. Y tratamiento en conducta también. Tú no lo sueltas solamente porque le haces el diagnóstico. Claro, se le da una Tú le manejas la orientación, conducta. se le da pautas, Claro. Para que el paciente vea la necesidad. Porque en el caso por ejemplo, medicina familiar que refiera, el paciente no necesariamente va a conectar con lo que el médico vio. Entonces, viene de psicología crearle conciencia de lo que el paciente está haciendo, que lo está llevando a un especialista. Mira, el mismo paciente le da a 3 médicos diferentes en el mismo día 3 historias totalmente diferentes. Y tú la comparas y dices, pero ¿qué carajo es esto? Él me dijo que fue anoche, no, que tiene un mes. El mundo es complicadísimo. Ahí entra el psicólogo. Repetimos el operativo, doctores. Este sábado 4 de agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, como dije anteriormente, en la Plaza Anabel 1, calle Duarte Vieja, número 116. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a contar con los servicios de medicina familiar, ginecología y obstetricia, medicina interna, odontología, psicología clínica y nutrición clínica. Bueno, sábado 4 de 9 a 3, Duarte Vieja, Plaza Anabel, entre Luperón y Isabel Aguiar. Señores, suerte, gracias y éxito. Gracias. Eso coge 5 10 minutos.